Espíritu Santo. Amén. Lucas 9, 28 en adelante. Dice la palabra del Señor. Aconteció, como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Ahora. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida. Esa es una parte importante que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro bueno es para nosotros que estemos aquí, y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo. Y ellos callaron, y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, a ti te damos toda la gloria, la honra, el honor. En esta mañana maravillosa, Señor mío, pero hemos llegado a este lugar hambrientos, sedientos, necesitados de ti. Por tanto, yo te pido, Señor, que nos hables a través de tu bendita palabra. Yo te ruego, Señor, que uses mi vida para tu gloria, que abra el corazón de los que están en este lugar, de los oyentes en sus hogares, Padre mío, y que esta palabra nos fortalezca, nos renueve, Señor. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. ¿Puede tomar su asiento en esta mañana? En esta mañana quiero hablar un tema particular que es un destello de su gloria. Amén. Un destello de su gloria. Amén. Para los que están tomando notas, ahí vamos a tener unos 4 o 5 puntos en esta mañana que queremos cubrir. Y quiero empezar en el libro de Filipenses, amén. Capítulo 2, del 7 al 11. La palabra del Señor dice, yo se lo puedo leer, amén. Dice, sino que Él se despojó de sí mismo. Amén. Él se despojó de sí mismo tomando forma de siervo, es decir, tomando forma humana, como cada uno de los que estamos aquí, hecho semejante a los hombres. Y estando en condición de hombre, Él se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual también Dios lo exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre del Señor Jesucristo se doble toda rodilla. Pero Jesucristo, cuando Él vino a esta tierra, la palabra claramente dice que Él se despojó de sí mismo. Esto es central a lo que es el plan de la redención del hombre. Es que Jesucristo dejó su lugar a la diestra del Padre para venir a esta tierra. Dejó su lugar de gloria, de honra, de majestad en el cielo para venir a esta tierra para tomar la apariencia de hombre. Y fue hombre, 100% hombre, 100% Dios. Amén. Ese es parte del plan divino. Amén. Y en esta tierra Él obró a través del poder del Espíritu Santo del Señor. La palabra dice, después de los 40 días de ayuno, dice que Él se levantó no en el poder de Jesucristo, no era el poder de su divinidad, no era el poder que ya estaba dentro de Él, no. Se levantó en el poder del Espíritu Santo, y por eso que es el ejemplo perfecto para nosotros, porque Él se despojó de esa gloria, se despojó de esas habilidades, se despojó de su trono para darnos un ejemplo a nosotros. Amén. Para sufrir y padecer de la misma manera que nosotros padecimos y sufrimos. Amén. Ahora, cuando nosotros leemos este texto aquí en Lucas,
Es el único momento durante su estadía aquí en esta tierra, esos 3 años y medio de ministerio, 33 y medio, lo que él estuvo aquí, amén, donde por un momento él demostró su gloria. Donde por un instante él subió a la presencia de Dios, dice la palabra del Señor, que llevó a estos 3 hombres. ¿Quiénes eran? ¿A quién llevó? A Pedro, a Juan y a Jacobo. Él llevó a estos 3 hombres a lo que es el monte, amén, al monte de la transfiguración. Cuando hablamos de monte, siempre hablamos de la presencia del Señor, amén. Cuando hablamos de monte, siempre hablamos de subir ese monte en oración, como lo hizo Moisés, como lo hicieron tantos siervos del Señor, para tener una comunión con Él. Él toma a estos 3 hombres, él sube a este monte, y por un momento, Él les da lo que es un destello de su gloria. Él les permite vivir un pequeño momento donde ellos pueden ver a Jesucristo glorificado en toda su majestad, en todo su poder, en toda su gloria, un destello de la gloria de Dios. Así como un rayo de luz que penetra la oscuridad, ellos pudieron ver a Cristo tal como Él es. Llegará el momento donde también nosotros lo podremos ver tal como Él es. Amén. Pero quiero que note algo, que lo que vamos a llamar en esta mañana destello de su gloria, estaba diseñado para darle fortaleza a los apóstoles, para fortalecer su fe, porque momentos después de esto, Jesucristo iba a ser crucificado. Unos momentos después de esto, la iglesia del Señor Jesucristo iba a entrar en momentos terribles de persecución. En unos momentos no sería Jesucristo quien va a la cruz, sino serían ellos llevando y cargando su cruz. ¿Recuerde cuando Cristo dice eso? Amén. Amén. Cargando su cruz, que es esencialmente decir cargando su muerte. Amén. La muerte a nosotros mismos, la muerte a todo lo que ellos querían, anhelaban, para ahora vivir una vida para sí mismo. Ese es el significado de la cruz, la muerte. Amén. Entonces, quiero que entremos en esta mañana y profundicemos, y quiero que vayamos a Lucas capítulo 9, pero quiero que vaya un poquitito anterior al versículo 21 o 22, amén. Desde el versículo 22, quizás usted tiene un título ahí en su Biblia que dice: Jesús predice su muerte y su resurrección. Aquí estamos en lo que es las últimas semanas del ministerio de Jesucristo aquí en esta tierra, amén. Nosotros cuando leemos la Biblia vemos que son unos 10 capítulos y pensamos que son años. No, aquí estamos en lo último. Amén. Aquí Jesucristo está dando, dice, su rostro hacia Jerusalén, porque aquí es donde Él está pasando sus últimos momentos, preparando a sus discípulos, porque Él va a ser entregado. Amén. Y miren lo que Él les dice, versículo 22. Es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto. Diga conmigo: muerto. Y que sea muerto y resucite al tercer día. Amén. Jesucristo empieza a enseñarles ahora explícitamente que en unos días más ellos verán a uno de los 12 que lo va a traicionar, que en unos días más van a llegar los soldados, van a llegar los principales, amén, con una armada pequeña, y ellos van a llegar a arrestarlo y llevarlo, amén. Lo van a blasfemiar, le van a escupir, lo van a bofetear, le van a pegar, lo van a torturar, lo van a humillar, lo van en algún momento clavar en una cruz del Calvario, le van a poner, amén, bajo una presión tremenda y el peso de todo el pecado de nuestra humanidad, amén, de nosotros, va a caer sobre él. Entonces eso es lo que él dice: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas. Ahora quiero que regrese al capítulo 8 de Marcos, amén. Capítulo 8 de Marcos, versículo 31, está hablando de la misma historia, amén. Marcos capítulo 8 está describiendo
lo que estamos leyendo en esta mañana de la perspectiva de este hombre. Mira lo que dice desde el versículo 31 en adelante. Y quiero que note el título anterior a esto. Cuando Pedro confiesa que Jesús es el Cristo. ¿Ve? Pero el versículo 31 de Marcos, capítulo 8, versículo 31 dice: y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho. Amén. Y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Esto les decía claramente. Entonces uno llamado Pedro lo tomó al lado aparte y comenzó a exhortarle, comenzó a reconvenirle. Le empezó a decir: Señor, ¿cómo puedes tú permitir que te suceda esto? El primer punto en esta mañana, amados hermanos, es que el ministerio del sufrimiento es lo que le vamos a llamar, amén. Esa etapa de sufrimiento, amén. En ese momento nosotros tenemos que mirar verdaderamente a lo que importa, a lo celestial, a lo que está más allá de lo que nosotros podemos percibir. Porque va a llegar un momento en su vida donde va a entrar en esta etapa de sufrimiento, esta etapa de oscuridad, esta etapa de soledad, esta etapa que le llamamos un desierto. Momentos de aflicción, momentos de soledad, momentos donde no sabemos qué hacer, pero en esos momentos es necesario mirar más allá para ver la gloria venidera. Amén. Hebreos capítulo 12, 13, cuando habla del Señor Jesucristo, viendo la gloria de lo que Él iba a recibir, y por eso que pasó por la cruz. Amén. Y había una palabra firme para él que había sido profetizada. Lo único que tenía ahora hacer Jesús es entregarse en la mano de Dios el Padre, ir a la cruz y morir. Y confiar que al tercer día sería resucitado y se sentaría a la diestra del Padre por una eternidad. Amén. Amén, amén. Entonces dice, comenzó a enseñarles que era necesario que el Hijo del Hombre iba a padecer mucho y ser desechado, iba a morir y resucitar. Esto lo decía claramente. Pedro empezó a exhortarle y volviéndose y le dice a los discípulos, amén, reprendiendo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y aquí nosotros podemos decir: qué exhortación más grande, qué exhortación más dura que le da a Pedro. Pero amado hermano, una vez más el primer punto, cuando nosotros ponemos nuestra mira en lo que nosotros podemos percibir, la mira en las cosas terrenales, jamás vamos a ver lo que Dios tiene para nosotros. Y el que está dándonos dardos de fuego en ese momento, diciéndonos: no es este el Cristo, no es este tu Dios, no es este el Dios todopoderoso, no es este el que te puede sacar de esta situación. Va a empezar a bombardear su mente y su corazón con esa palabra. Amén. Por eso que él le dice: apártate de mí, Satanás, porque no pones los ojos en las cosas del cielo. En Filipenses habíamos leído que Cristo tuvo que despojarse a sí mismo para venir a este cuerpo, en esta tierra, ¿ve? Para morir aquí, para después resucitar. El versículo anterior, Él está hablando a sus discípulos diciéndoles exactamente lo mismo. Es necesario que yo sea entregado, que yo muera y al tercer día yo voy a resucitar, porque era parte del plan de la redención del ser humano. Pero amados hermanos, Pedro no lo comprendía. Pedro empezó a preguntarse y decir: pero si este es el Hijo de Dios, ese es el Dios todopoderoso, ¿no podrá Él cambiar la situación? ¿No podrá Él salvarse a sí mismo, tal como decían los fariseos cuando Él estaba clavado en la cruz del Calvario? Y tal como nosotros decimos muchas ocasiones cuando decimos y sufriendo necesidades: ¿no es este mi Dios el que me puede sacar de esta situación? La pregunta es: ¿por qué tenemos que pasarlas? La pregunta es: ¿por qué tenemos que sufrir la cruz? La pregunta es: ¿por qué tenemos que pasar momentos de necesidad? Porque, amados hermanos, hay un plan perfecto divino que usted no va a comprender el día de hoy. Porque hay un plan perfecto divino que Pedro no podía comprender, aunque Dios le estaba hablando.
cara a cara. Pedro caminó con el Señor Jesucristo, ¿cuántos años? 3 años. 3 años y medio. Aleluya, amén. 3 años y medio caminó con el Señor Jesucristo, amén. Y en esos 3 años y medio de enseñanza, esos 3 años y medio donde el Señor lo estaba encaminando, guiando, había algo, amén, que Pedro todavía no había experimentado, y era el destello de la gloria de Dios, que lo iba a preparar para ahora poder pasar a la próxima etapa, que sería la crucifixión del Señor Gloria al Jesucristo. Santo, poderoso Dios. Entonces regresamos a Marcos. Ahora vaya al capítulo 9. El capítulo 9 de Marcos Gloria a Dios Santo. habla también de la transfiguración del Señor Jesús. Amén. Amén. Miren lo que dice desde el versículo 12 en adelante. Dice, 6 días después de esta reprensión a Pedro, 6 días después, dice la palabra del Señor, Jesús tomó ¿a quién? A Pedro una vez más, a Jacobo y a Juan, y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. ¿Cuántos comprenden lo que es la transfiguración? Amén. La transfiguración fue el momento donde Jesucristo demostró su gloria, su poder, su autoridad, su esplendor como el Hijo de Dios. Dice la palabra del Señor, mira lo que dice el versículo 3. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Está este hombre tratando de describir la pureza, lo blanco, la majestad de los vestidos del Señor Jesucristo. Recuerde cuando Moisés subió al monte y estuvo cara a cara con Dios. Dice que su rostro resplandecía de la gloria, que nadie podía aún mirar su rostro. Amén. Entonces Jesucristo demostró lo que estaba dentro de él. La palabra que utiliza ahí es metamorfosis, siempre la digo mal. Amén. Que es la palabra donde ese bichito se transforma en una mariposa. Es una palabra que significa que lo que está en nuestro exterior es influenciado por lo que está por dentro. ¿Qué estaba pasando en este momento? Mientras Cristo se despojó de su trono, Él siempre continuó siendo Dios. Y en ese momento Él permitió toda la gloria que estaba dentro de esa carne, porque Él caminó en carne como usted y como yo, salir a la luz para que todos pudieran ver que Él es Dios. Para que no hubiera duda alguna en el corazón de Pedro, de Jacobo, de Juan, que Él es Dios. Que no importaba lo que iba a suceder de aquí en adelante, Él es Dios. Amén. Amén. Miren lo que continúa diciendo, versículo 4. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesucristo. Entonces Pedro le dijo al Señor, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. Y en este momento él tiene toda la razón. Era un privilegio maravilloso. Ellos están viendo a Jesucristo glorificado. Hagamos 3 enramadas para ti, otra para Moisés y otra para Elías. El plan de Pedro era que se quedaran en ese lugar por mucho tiempo. Cuando entramos en la gloria del Señor, no queremos salir de ese lugar. Y Pedrito decía, es que de aquí yo no me quiero ir. Santo. Amén. Así, Señor. Sin embargo, versículo 7 dice, entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Esa voz era la voz del Padre, la voz que le estaba dando primeramente la confirmación a los apóstoles, aparte de ver la transfiguración, el rostro de Jesucristo como Dios, el rostro de Jesucristo glorificado y exaltado, recibe la afirmación del Padre, diciéndole, ese es mi Hijo. Y recibe la autoridad del Padre. A Él oír, a Él obedecer. Él tiene toda autoridad. Y es lo mismo que Cristo dijo, toda autoridad en el cielo y la tierra se me ha dado a mí.
Entonces, ellos tienen una experiencia sobrenatural, una experiencia maravillosa, una experiencia que hasta este momento, amados hermanos, no habían tenido antes. Una experiencia que podemos asimilarla al momento que nosotros tuvimos un encuentro con el Señor. Una experiencia que podemos asimilar a esos momentos donde nosotros estamos pasando necesidad y Dios nos habla y Dios nos toca y Dios hace algo en ese instante. Le llamamos un destello de su gloria. Vemos un pequeño pedazo de la gloria del Señor. ¿Por qué? Porque detrás de eso hay algo mucho más grande, mucho más profundo que al momento nosotros no podemos tocar. No podemos experimentar y no podemos recibir. Pero nos muestra algo pequeño para fortalecer nuestra fe. Amén. Porque hay momentos donde vamos a pasar desiertos, aflicciones, tristezas, decepciones, traiciones. Hay momentos que vamos a pasar dificultades, hay momentos que vamos a pasar desánimos, pero el Señor en esos momentos nos muestra un destello de su gloria para motivarnos a seguir adelante. De aquí en adelante, amados hermanos, el Señor Jesucristo iba a ser entregado. Los apóstoles iban a entrar en un momento de persecución. ¿A qué podían acudir ellos? A esa experiencia que tuvieron en el monte. Sabiendo que a pesar de que este hombre, en cual ellos han puesto toda su esperanza, está siendo arrestado. Que este hombre en cual ellos habían puesto toda su esperanza, lo están golpeando. Este hombre en el cual todos habían puesto su esperanza, ahora está sangrando. Su rostro, dice la palabra del Señor, que quedó desfigurado. No fueron los ojos negros y unas cositas por acá, unos cortes, no. Dice que fue irreconocible. Que su rostro quedó completamente desfigurado. Dice que cuando le metían esas lanzas, cuando le metían esas cosas por su columna, le sacaba la carne. En algún momento alguien se tuvo que preguntar diciendo, ¿ese es Dios? En algún momento los que estaban mirando decían, si ese es el Hijo de Dios, ¿por qué no se salva a sí mismo? Si ese verdaderamente tiene la gracia de Dios, ¿por qué está sufriendo? Si ese verdaderamente dice que Dios está con él, ¿por qué está pasando momentos difíciles? ¿Será la misma pregunta que nos hacemos nosotros mismos en los momentos? Siendo un hijo, una hija de Dios, ¿por qué tengo que sufrir? Pues si el Señor Jesucristo tuvo que sufrir, ¿por qué tendremos que ser exentos nosotros? Amén. En el mundo tendréis aflicción, pero tened ánimo, porque yo he vencido al mundo. Amén. Fueron las palabras de nuestro Señor Jesús. Entonces, en estos momentos, amados hermanos, que están pasando dificultad los apóstoles, ellos van a entrar a lo que es la persecución del Señor Jesucristo. Y quiero que vean el versículo 9, mire, de capítulo 9 de Marcos 9. Dice, versículo 8, perdón. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. De repente, de un momento al otro, desapareció la gloria. De repente, de un momento al otro, ya no vieron al Cristo glorificado. Vieron al ser humano. Vieron a Jesucristo en forma de carne, en forma como usted, como yo, como cualquier otra persona. Pero ya sabían que había algo dentro de él. Había algo más grande. El destello de su gloria se les fue revelado. Amén. Dice la palabra del Señor que descendió del monte, versículo 9, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Una vez más les dice que Él va a morir y va a resucitar. Amén. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Pero aun cuando Jesús fue explícito, ellos no pudieron comprender. Porque hay momentos donde una vez más miramos las cosas de la tierra, miramos lo que nosotros pueden ver, pero no miramos lo que Dios quiere que miremos. Amén. Amén.
Quiero que vaya por un segundo al libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 2. La palabra del Señor dice, ¿en qué vamos a poner los ojos? En Jesús. Amén. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Dice la palabra del Señor, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, el cual por el gozo, escuche esto bien, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hubo un momento donde el Señor Jesucristo, y usted se acuerda lo que sucede en Mateo capítulo 26, el Getsemaní, amén, la oración del Señor cuando está de rodillas diciendo, Señor, si fuese tu voluntad, pasa de mí esta copa, mas no sea mi voluntad sino la tuya. ¿Cuántas veces oró esa oración? 3 veces. 3 veces. Entonces, en un momento de aflicción, en un momento de dolor, en ese momento donde él ya no quería ir un paso más allá, porque estaba a punto de ser entregado, esa noche misma iba a entrar su aflicción, esa noche misma iba a entrar ese sufrimiento, y los próximos días iban a ser días terribles para él. Entonces, el próximo día era ser crucificado. Amén. Entrando en esa aflicción, la palabra en Hebreos dice, pues él miró más allá de la cruz, vio el gozo de la gloria que él iba a recibir, sentado al trono, sentado a la diestra del Padre, después del sufrimiento. Amén. Y esto Pedro no lo comprendía, por eso que él trató de parar al Señor Jesús. Y eso es lo que nosotros muchas veces no comprendemos, y es por eso que le decimos al Señor, Señor, sácame de este lugar, Señor, sácame de esta situación, Señor, aparta de mí esta gente, Señor, abre una puerta el día de hoy, pero no le pedimos al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo aprenda aquí? Señor, ¿cómo quieres que cambie mi carácter en esta situación? ¿Cómo quieres, Señor, que incrementa mi fe en esta situación? Porque, amado hermano, el enfermo no puede ser sanado al menos que pase enfermedad. Un milagro no puede ser visto al menos que haya una imposibilidad. Entonces, cuando entramos en etapas de imposibilidad, de enfermedad, de dificultad, son los momentos donde Dios se puede glorificar. Amén. Amén. Pero lo único que Él quiere es que tú confíes en ese momento, que hay un plan más grande que en este momento tus ojos, tu mente terrenal no lo puede comprender. Nosotros no caminamos por sentimientos, caminamos por fe, y fe en la palabra de Dios. Así es, Señor. Y la palabra a Pedro había sido, no te preocupes, Pedro, voy a sufrir, pero en 3 días yo voy a resucitar de los muertos. Y la palabra para nosotros siempre ha sido una palabra de esperanza. Siempre ha sido una palabra de fortaleza. Siempre ha sido una palabra que hay luz al final, al final de todo esto. Amén. Al final de la tribulación, al final de la tormenta, hay luz. Esa luz se llama Jesús. Así es. Amén. Entonces, amados hermanos, en esta hora yo quiero recordarles la importancia de tener esos momentos. Amén. El segundo punto en esta mañana es el destello de la gloria de Dios. Son momentos que cada uno de nosotros experimentamos muchas veces día a día. En esta mañana meditaba, y el día de ayer nosotros estuvimos en Canberra. Amén. Que Dios bendiga a nuestros hermanos en Canberra, nuestro pastor Freddy, hermana Magdalena, sus hijos, la obra en Canberra. Amén. Y el pastor me empezó a hablar, y yo no le he dicho esto al pastor Freddy, así que si lo está viendo aquí, él va a conocer. Y él, mientras me está hablando, él me está describiendo un sueño que yo tuve. Adiós. Él no lo sabía. Yo hace 4 o 5 años yo tuve un sueño, y en ese sueño estaba mi esposa, antes de que fuera mi esposa, estaba mi madre, y estaba yo en una situación, y yo los veía, y yo sabía que Dios me estaba hablando, me estaba preparando. Jenny no estaba ni en Australia, las puertas de Australia estaban cerradas por completo. Estábamos en medio de COVID. Ella había
regresado a Colombia. Australia era una imposibilidad. Nosotros habíamos aplicado una visa y nos habían dicho que en 3 años, 2 o 3 años, nos iban a responder. Amén. Y nosotros lo pusimos en la mano del Señor, y mientras estaba sucediendo eso, había obviamente mucho dolor en mi corazón. Había mucho sufrimiento, mucha amargura, porque pues ahí está el amor de mi vida. Allí hay un sueño que cumplir, un deseo de poder empezar una vida juntos, de servirle al Señor, de tener un hijo. Y en esos momentos donde yo estoy cuestionando al Señor, diciendo, pero ¿por qué todo es tan difícil? El Señor me da un sueño. Y en ese sueño yo la veo y veo un destello, algo pequeño de lo que Dios tenía para mi vida. Son cosas que quizás en ese momento me fortaleció mucho. Porque yo empecé a testificar y a decirle a todos en fe, no, Dios me va a abrir las puertas muy pronto. Aunque el gobierno y todos me han dicho, los expertos, 2 a 3 años, Dios lo va a hacer pronto, porque Dios me lo gusta. En 2 meses Dios nos abrió la puerta. ¿Amén? En diciembre se abrieron las puertas de Australia, fue el 15 de diciembre. El 16 de diciembre Jenny llegó acá, el 7 de enero nos estábamos casando. Amén. Pero yo había sido fortalecido por una palabra que yo había recibido a través de un sueño. Ese sueño fue hace 4 o 5 años atrás. Amén. Y el día de ayer, el pastor me estaba hablando y me estaba recordando y hablando palabras precisas de ese sueño. De las cosas que aún no se han cumplido. De las cosas que aún han por venir. De las cosas en las cuales yo le había confiado a Dios hace 3, 4, 5 años, y yo vi un pedazo de ese sueño cumplirse, pero todavía había más. Esos destellos de la gloria de Dios, eso es lo que estoy tratando de decir en esta mañana, amados, que Dios nos da experiencias. Puede ser una palabra profética, puede ser un sentimiento, puede ser la gloria de Dios descendiendo en un culto cuando Dios le da una palabra. Puede ser como la semana pasada que yo estaba pidiéndole al Señor, Señor, ayúdame, me siento mal, Padre, ayúdame. Y yo abro la Biblia y yo nunca jamás leo la Biblia de esa manera, ¿ven? Yo nunca jamás le digo, Señor, háblame a través de tu palabra, y hablo y empiezo a leer. Yo nunca jamás hago eso. Yo siempre uso estructurar un estudio, y es la manera en la cual yo estudio. Pero en ese momento de desesperación, yo abrí mi Biblia y empecé a leer, y mientras empezaba a leer, me empezaba a hablar Dios a través de esa palabra. Gloria al Señor. Y empezaba a derramar lágrimas porque sabía que Dios me estaba mostrando que está conmigo, que Dios me estaba fortaleciendo a través de su palabra, que no era yo que por chance, que por suerte abría en ese texto, no, porque era demasiado preciso, era demasiado exacto para la situación que yo estaba pasando, y Dios me estaba diciendo, yo estoy ahí, un destello de su gloria. Gloria a Dios. Ayer, un destello de su gloria, que lo que yo te mostré, no todo se ha cumplido todavía. Cumplí una parte, un porcentaje, pero va a llegar el momento donde yo voy a cumplir el resto. Un destello de su gloria. Necesitamos un destello de la gloria de Dios, una luz en medio de la oscuridad que nos va a preparar para poder enfrentar momentos difíciles. La transfiguración fue algo glorioso, donde Pedro, Juan y Jacobo vieron un destello de la gloria de Dios que los sostuvo hasta el día que ellos mismos tuvieron que morir. ¿Cómo murió Pedro? Crucificado. Pero hasta el día de su muerte, vaya conmigo a 2 de Pedro, por un momento, miren, quiero que vean algo. Hasta el día de la muerte de Pedro lo sostuvo esta palabra, esta experiencia que tuvo él en el monte de la transfiguración. 2 de Pedro, capítulo 1, del versículo 13 en adelante. Miren lo que dice la palabra del Señor. 2 de Pedro, capítulo 1, del versículo 13 en adelante. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo le había declarado a Pedro, vas a morir. ¿Alguien recuerda dónde está eso en la Biblia?
en Juan. Cuando el Señor le dice al Pedro, ¿tú me amas? Después le da la forma en la cual Pedro iba a morir. Pues aquí han pasado décadas. 20, 30, 40 años desde ese momento. Y Pedro hasta el día de hoy está siendo sostenido por una promesa. Y ahora Dios le dice, no solamente que vas a morir, pero le revela, vas a morir pronto. Te queda muy poco tiempo aquí en esta tierra, Pedro. Y mire lo que dice, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me lo ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Hasta el día de hoy predicamos las experiencias de este hombre. Versículo 16, porque no hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, la cual fue enviada desde la magnífica gloria, una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Versículo 18. Y nosotros, está hablando de Él, de Juan, de Jacobo. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. Cuando estábamos con Él en el monte de la transfiguración, cuando estábamos con Él en ese momento donde Él nos demostró un destello de su gloria. Estamos hablando, amados hermanos, 40, 50 años después de ese momento, Pedro sigue viviendo por la palabra que él había recibido de Dios. Pedro sigue viviendo con ese destello de su gloria, esa promesa que el Señor le había hecho, esa revelación que a pesar de pasar momentos difíciles, que a pesar de que iba a ser crucificado, Él iba a resucitar y Él iba a regresar por nosotros. Y Pedro, porque le dio una promesa explícita a Pedro, que él sería el gran líder de la iglesia en ese entonces. Ese hombre que lo cuestionó, ese hombre que lo trató de exhortar al maestro, ese hombre tan brusco, dice la palabra del Señor, que no solamente lo negó, pero lo empezó a negar y empezó a decir groserías para comprobar que él nunca conoció a ese hombre. Palabras de Pedro, jamás he visto a tal hombre. Pero ese Pedro sería restaurado, sería fortalecido por un destello de la gloria de Dios. Llegará el momento, amados hermanos, donde viviremos en la presencia de Dios. Llegará el momento donde nosotros pasaremos una eternidad en esa presencia y jamás vamos a querer salir de ese lugar. Llegará el momento donde nosotros veremos a nuestro Señor Jesucristo cara a cara, tal como Él es. Llegará el momento donde experimentaremos su gloria, tal como Él es. Pero ese momento no ha llegado aquí en esta tierra. Ese momento está reservado para los que son salvos. Ese momento está reservado para los que han puesto su confianza en la palabra de nuestro Señor Jesucristo, que han puesto su fe en Él y lo han aceptado como Señor y Salvador. Ese momento está reservado para ellos, no los que lo negan. ¿Cuántos alaban a Dios? Ese momento está reservado para nosotros. Pero mientras estamos aquí en la tierra, amados hermanos, tenemos que alzar nuestros ojos, mirar hacia esa montaña. Y cuando habla de montaña, estoy hablando de ese momento que usted tuvo en la presencia del Señor. Ese momento donde Dios te habló, te profetizó, te tocó. Esos toques de Dios que son maravillosos, que te dicen, yo todavía estoy contigo. Esos momentos donde Él te dio una palabra, donde te dijo, hija mía, yo estoy contigo. Donde te dijo, hijo mío, esfuérzate y sé valiente, porque Jehová tu Dios está contigo. Tenemos que mirar esa montaña y recordar los destellos de la gloria de Dios que nosotros hemos experimentado en ese momento, en ese lugar. Y desde ahí, amados hermanos, tomar fuerzas. Y de ese momento tomar fuerzas. Porque ¿cuántos dicen que la vida del cristiano es fácil? No. La vida del cristiano es difícil. Pero podemos confiar en Él. Amén. Amén.
Vamos a Primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12. La palabra del Señor dice, y quizás usted tiene ahí en su Biblia un título, ¿amén? El título que está en la mía dice, padecer para la gloria de Dios, ¿amén? Miren lo que dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. No os sorprendáis que la vida no es fácil. No os sorprendáis que hay traiciones. No os sorprendáis que hay decepciones. No os sorprendáis que hay dolor. No os sorprendáis que hay batallas. No os sorprendáis que hay momentos de dificultad. Versículo 13. Sino gozaos. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos ¿de quién? De Cristo. De Cristo. Para que también en la revelación de su gloria Gocéis con gran alegría. os gozáis con gran alegría. Eso también me habla, amados hermanos, que llegará un momento donde Él se revelará a nosotros, llegará un momento donde tu prueba, tu situación va a terminar y vas a ver la gloria de Dios. Amén. Eso me habla que va a llegar un momento donde esa tristeza se va a tornar en una sonrisa, y ese momento no es el momento cuando recibas tu bendición. Ese momento es cuando recibas la palabra. Amén. Ese momento es cuando tu fe sea en la palabra de Dios. Porque tú no tienes que recibir la bendición para tener gozo en tu corazón. Yo cuando recibí esa palabra de Dios a través de ese sueño, yo en ese momento yo ya estaba confiado de que Dios iba a abrir las puertas de Australia, de que Dios iba a traer a mi esposa. Y ahora tengo la confianza por el día de ayer, por las palabras del pastor que me estaba hablando sin saberlo, me estaba describiendo el sueño que yo tuve. Amén. Por las palabras que Dios habló a través de él. Un destello de su gloria, que veré la gloria completa de Dios en el tiempo de Dios. Pero tenemos que esperar el tiempo de Dios. Amén. Tenemos que tener la paciencia y tenemos que tener el gozo, amados hermanos, de que Él es Dios, de que Él sigue siendo Dios, de que Él tiene el control, de que algunas veces nosotros decimos, pero ¿cómo será que tengo que pasar tantos problemas, tantas situaciones? Y hay momentos en los cuales el enemigo le tira esos dardos de fuego. No podrá tu Dios salvarte. ¿Por qué no te salva? ¿Será verdadero tu Dios? ¿Será que Él verdaderamente tiene poder y autoridad como te dicen, como te enseñan en la iglesia, como te han lavado el cerebro? Quizás es un engaño. Quizás es una mentira. Pero cuando nosotros hemos experimentado un destello de la gloria de Dios, no hay diablo que se levante, Amén. que me pueda quitar la confianza que yo tengo en mi Salvador. Amén. No hay diablo que se levante, que me pueda negar que yo he tenido experiencias con el Dios Todopoderoso. No hay nada en este mundo que me pueda quitar esas experiencias. Amén. Y es por eso que Él nos presenta destellos de su gloria cada día. Gloria a Dios. Usted los tiene que ver. Amén. Usted tiene que abrir sus ojos. Y si hace un tiempo que quizás no ha sentido la presencia del Señor, que es un destello de la gloria de Dios, es un preámbulo para lo que nosotros vamos a experimentar en algún momento, y algo mucho más grande, mucho más poderoso. Si usted no ha experimentado una palabra que proviene de Dios, si no ha experimentado un sueño, pídale al Señor. ¿Cuánto yo le he pedido sueños y experiencias en Él? ¿Cuántas veces le he pedido, Señor, lléname de tu presencia? Por eso cuando estamos aquí adorando, alabando, le motivamos, dígale, Señor, lléname, para que algo se empiece a mover en los cielos, para que algo se empiece a mover en el ambiente, y Él empieza a tocar la vida, a tocar los corazones, les da un destello de su gloria, para que usted se pueda levantar y avanzar, porque largo camino te queda, iglesia. Amén. Porque aquí todavía nos queda un tiempito. Quizás Cristo viene mañana, quizás no. Pero por el tiempo que estamos aquí necesitamos de su gloria. Amén. Necesitamos de su fortaleza. Amén. Amén. En esa mañana
Quiero que meditemos en esta palabra. Y quiero que recuerdes una cosa más, y ese es el último punto en esta mañana. Cuando miramos hacia la montaña, cuando miramos a ese destello de la gloria de Dios que hemos experimentado, amados hermanos, eso tiene que avivar nuestra fe. Así es. Aviva tu fe. No estoy diciendo que Él la va a avivar. Es que tú tienes que recordarte lo que Dios ha hecho en tu vida. Amén. Y nosotros nos cansamos. Si tú quieres una experiencia nueva, te vamos a pedir en esta mañana una experiencia nueva. Amén. Quiero orar por ti. Donde tú estás, cierra tus ojos. Quiero que hables con el Señor por un momento. Con tus propias palabras le vas a decir: Señor, aquí está mi vida. ¿Cuándo fue la última vez que experimentaste un destello de la gloria de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que Él te demostró un vistazo, algo de su poder? Un rayo de luz que iluminó tu caminar en medio de la oscuridad. Un toque que fortaleció tu fe. Una experiencia que cambió el rumbo de tu vida. Hablamos de la experiencia de salvación, esos momentos como Pablo caminaba en camino a Damasco y se le apareció el Señor y vio el destello de la gloria de Dios y transformó su vida. Pero déjame decirle que aún Pablo constantemente pedía nuevos momentos y los recibía de parte de Dios. Y si Él lo necesitó, yo también lo necesito. Y si Cristo necesitó un destello de la gloria de Dios en el momento en el cual estaba agonizando en el Getsemaní, también lo necesito yo. Y también lo necesitas tú. Donde tú estás, levanta tu mano al cielo y dile: Señor, dame un destello de tu gloria. Señor, dame un toque nuevo. Dame una experiencia nueva. Dame algo en esta mañana que va a marcar mi vida, Señor. Que me va a dar, Señor, un antes y un después, Padre. Que yo me pueda levantar de este lugar, no la misma persona. Que mi fe pueda ser fortalecida. Que mi fe pueda ser renovada, Dios mío. Que pueda tener ese tipo de experiencia como lo tuvo Pedro. Que aún al final de sus días, él todavía estaba confiado en Dios. Que aun cuando él sabía que el tiempo de su muerte se aproximaba, que aun en el día de su muerte, él le habla a los que lo iban a matar. Escuche esto bien. Y le dice: yo no soy digno de morir crucificado. Yo no soy digno de esa muerte. Esa fue la muerte de mi Señor. Yo no le tengo temor a la muerte porque sé que entraré a la gloria. Porque él vio un destello de la gloria del Señor, un toque de la gloria de Dios. Y cuántos otros, amados hermanos, confrontados con la muerte, cosas terribles, no temieron, no dudaron, caminaron directamente hacia ese lugar, tomaron su cruz, siguieron al Maestro y en esta hora se encuentran con Él. Pero no tienes que esperar hasta el momento de tu muerte. Tú puedes ahora pedirle al Señor un destello de su gloria, un toque especial, algo nuevo de parte del cielo, algo que toque tu alma, tu corazón, tu espíritu. Amado hermano, levanta tu mano al cielo y empieza a clamarle a Él. Empieza a decirle a Él: tú que estás desanimado, tú que estás desanimada, tú que estás enfermo, tú que estás pasando momentos de dificultad, dile: Señor, muéstrame que estás conmigo, muéstrame que todavía tú me amas, muéstrame, Padre de la gloria, que tu sacrificio en la cruz del Calvario fue por mí también. Muéstrame, Padre de la gloria, que tú no me has dejado. Muéstrame que tú no me has abandonado. Muéstrame, muéstrame, muéstrame que a pesar de mi dolor, a pesar, Señor, de las dificultades, a pesar de las tentaciones, tú estás conmigo. Que tú eres ese Padre amoroso que abre los brazos hacia su Hijo pródigo. Que tú eres, Señor mío, el que dio su vida por mí. Que
que tú eres el que envió a su Hijo a morir en la cruz. Que esa fue la muestra del amor perfecto y lo hiciste sin que yo lo mereciera. Aún hay tiempo, amado hermano, para esa revelación divina en esta mañana. Levanta tu mano al cielo y solamente pídele. El altar está abierto. Si tú quieres dar un paso adelante, amado hermano, los que nos están viendo, dígale donde tú te encuentras, dígale: Dios mío, aquí está mi vida. Dígale. Oh, basara, bashala, baquía, dígale. El Espíritu de Dios está en este lugar, amado hermano. No te vayas sin la presencia del Señor en esta mañana. Un destello de la gloria del Señor es la luz en medio de la oscuridad. Un destello de la gloria de Dios es lo que necesitas para motivarte, amado hermano. Lo que tú necesitas en esta mañana es un toque. Oh, bashandara, baquira, basara, baquía. Un toque de Dios en tu vida. Un toque que te renueve una vez más, un toque que te recuerde que Dios está contigo, un toque que te recuerde que Dios no te ha abandonado aún. Yo quiero orar por ti en esta mañana. El altar está abierto, pero levanta tu mano al cielo donde tú estás también, por favor. Y el que está en su hogar, tú puedes estar en el carro, no importa donde tú estás, levanta tu mano al cielo y vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesús, tú has hablado en esta mañana, Dios mío, un mensaje profundo, un mensaje que nos habla, Dios mío, que aún van a haber momentos de sufrimiento, van a haber momentos de incertidumbre, pero que tú todavía tienes el control. Que tú no has perdido el control y que tú estás sentado en el trono. Pero esto yo te lo pido por mí, por amor, por misericordia, en tu gracia, que me des un destello de tu gloria en esta mañana. Que en esta mañana tu Espíritu me toque. Que en esta mañana, Padre, tu Espíritu Santo haga algo dentro de mí, para que yo no salga de este lugar de la misma manera. Yo sé que Dios ha hablado a corazones en esta mañana. Yo sé que Dios ha hablado a corazones en esta mañana. Levante esa mano al cielo y adórale y alábale. Y dile: Señor, no permitas que el diablo me robe mi bendición. No permitas que Satanás se levante, Padre. No permitas, Señor mío. No lo permitas. Sal de este lugar con la confianza que Dios ha obrado en ti. Sal de este lugar con la confianza que Dios es Dios y que va a cumplir lo que Él ha prometido en ti. La transfiguración fue un destello de la gloria de Dios para esos 3 hombres. Pero lo maravilloso es que Dios día a día te puede hablar. El día de ayer Él me habló a mí. La noche me habló a mí una vez más. Y este día nos está hablando a todos una vez más. Porque Él quiere recordarte que todavía te ama, que hay un propósito que tú no comprendes hoy. Pero llegará el momento donde tú verás su gloria completa. En el nombre del Señor Jesucristo, Padre, pongo este pueblo en tus santas y benditas manos. Sus deseos, sus anhelos, las cargas que están en lo más profundo de su corazón, levántalas ahora, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.